Buenos días, Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Am, Voy a dar un estudio que ya me lo han pedido por mucho tiempo. Me han pedido varios, pero voy a primeramente am, hablar sobre de este tema, ah, que me lo han pedido con urgencia, que quieren saber por qué. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuál es el día que uno debe de observar para adorar al Señor? Ahora, en Salmo 118, verso 24, dice, este es el día que el Señor ha hecho y nos regocijaremos en él. Ahora, se estaba refiriendo el rey David sobre ese día, el día de que el Señor escogió como día de reposo. No sabemos. Usted sabe que todos los días son los días del Señor. El Señor vive en un día que es el eterno día de Dios. Por eso cuando Él habla y dice, si oyeres hoy mi voz, no dice si oíste ayer mi voz o si vas a oír mi voz mañana. Dice, si oyeres hoy mi voz. Él está hablando en el eterno hoy. Por eso el Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Por qué? Porque Él vive en el eterno hoy. ¿Ok? Pero hoy quiero hablar sobre qué es el verdadero día de reposo. ¿Será el sábado o el domingo? Bueno, conforme a la Biblia, si usted se va a la Biblia, y estuve viendo algunos videos de un sacerdote católico que él mismo se atrevió a- a decirle a muchos católicos que él le daba $1,000 que le enseñara que el domingo era el día de reposo o el día Shabbat. Shabbat en hebreo quiere decir reposo o descanso. Es el que dice en inglés el Sabbath o el séptimo. Acuérdese que también en la numérica de Dios, el número 7 es el número perfecto de Dios. ¿Ya? Am, entonces, ¿cuál es el verdadero día para alabar a Dios? Bueno, si usted le pregunta a un judío, él va a decir, pues el día de reposo y el día para hacerlo es en el día de reposo o el día sábado, el día Shabbat, el día que se les inculcó a ellos desde pequeños. Quiero aquí enfatizar esto, que el judío celebra o el sábado comienza a las 6 de la tarde, el viernes. Para ellos ya a las 6 de la tarde ya es el sábado, ya es el día de reposo. ¿Ok? Y aún la Biblia lo declara y lo describe de esa manera. Si usted se va a la Biblia, el Señor siempre, siempre, mire, la cosa es de que la Iglesia Católica fue la que hizo todo este disbarejute que dicen. Hizo todo esto, cambió todo esto. Cambió, cambió lo, lo santo por lo pagano. Ustedes saben muy bien que el Señor no, y yo lo he recalcado y lo he dicho, el Señor no nació el 25 de diciembre. ¿Mm? El Señor, fíjese bien, nació. El Señor nació entre medio de septiembre y octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Mm? Y no lo pusieron en un pesebre, porque un pesebre es donde le ponen la pastura a la vaca y come. Qué mentalidad tan fea. No, no, María no tuvo al niño y lo puso en el pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es ahí donde usted le pone, especialmente en la gente que es de rancho.
La gente que vive en el rancho sabe que es un pesebre donde le ponen la pastura a la vaca y ahí come. ¿Qué manteladera es esa? Entonces, todo esto lo cambió la Iglesia Católica. Ahora, regresando otra vez, voy a usar muchos cristianos nomás se basan en cierta versión. No, yo voy a ir con varias versiones y entre ellas va a estar la Biblia de las Américas, porque me gusta usarla y también ah, la Reina Valera. Ah, y entre ellas también, como digo, y hay muchos que se encierran, ¿no? Pues esta cierta versión es correcta. En un instante sí o no. Por eso si ven mis videos anteriores, yo siempre recomiendo que use diferentes versiones. Pero yo lo más recomiendo la Reina Valera de 1602 que traigo yo, que siempre que tengo años ya usándola. Uso la 1602, la 1600, digo, la 1909, la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas. En inglés uso la King James o la New King James y hasta allí. Porque muchos han tratado de tratar de corregir algunos errores que tienen, que algunas Biblias tienen, y en vez de corregir los errores, los agravan más. ¿Ok? Y para esos que tienen Biblias, yo compré y se la regalé a mi primo. am, la Biblia purificada 1602. Es igual como la de inglés. Nomás la que la traducción en español. Es igual como la King James. Entonces, regresando otra vez. ¿Qué es el verdadero día de reposo? O el día que el Señor va, que el Señor aprobó para que se adorara a Él. Ahora, le dije que voy a usar dos versiones, la de las Américas y la versión Reina Valera 1602, ¿ok? Que fue la que copió Reina digo, que copió Valera de Casidoro de Reina, ¿ok? Am, para que vaya a ver las dos diferentes cosas. Mire, primero voy a usar la, la Biblia de la Biblia de las Américas y de ahí después voy a usar la Biblia de, de Reina Valera 1602. Ahora, aquí les va. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Cuando se habla de los 10 mandamientos, se acuerda que los 10 mandamientos y entre ellos está incluido el día que se debe de adorar a Dios y que no se debe de hacer, que no se debe de hacer ningún trabajo. ¿Ok? No se debe de, no se, los judíos en ese día no hacen trabajo, en el trabajo en el sentido de ganar dinero. Y muchos han debatido qué se considera trabajo. Ahora, eso es de esas culturas de ellos debaten todas esas cosas. Y para ellos, pues está bien, ¿no? Que debatan estas cosas, pero para nosotros los cristianos, pues ya nosotros tenemos que nuestro día de reposo es el Señor. ¿Ok? Nuestro reposo es el Señor. Si usted no está reposado en el Señor, no está reposando. Por eso andan con problemas acá y problemas para allá. Entonces, cuando el Señor instituyó los 10 mandamientos, entre ellos instituyó el día de reposo. Capítulo 20, Éxodo capítulo 20, verso 7, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra
obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todos los que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto el Señor lo bendijo. Por tanto el Señor lo bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué? Porque el Señor les quería recordar, primeramente, que Él hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo, que viene siendo el número 7, regresando otra vez a la numerología de Dios, el número 7 es el número perfecto, el número de Dios. Por eso el Señor les dio que trabajarían 6 días y descansaran ese día, que no deberían de hacer nada, ningún trabajo. Entonces el Señor quería que se les dedicara ese día para Él. ¿Ok? Y entonces, que no se debería hacer. Y el mismo Señor les recordó, porque tú eras esclavo en la tierra de Egipto. ¿Qué pasó? Que en la tierra de Egipto no había día de descanso. Trabajaban porque eran esclavos y Faraón los tenía. Y por eso el Señor les instituyó el día de reposo. ¿Listos? Regresando. Deuteronomio 5, capítulo 12 al 15 también habla de los 10 mandamientos. La palabra y Deuteronomios, si usted se acuerda bien, es una repetición de la ley. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Ok, entonces es repetido otra vez. Y en el capítulo 5 de Deuteronomios, capítulo 5, verso 12, el Señor también les hace mención otra vez los 10 mandamientos y vuelve, como le digo, a instituir otra vez ¿qué? El día de reposo, el día del Señor, que viene siendo otra vez, regresando otra vez el sábado, que el sábado comienza a las 6 de la tarde el viernes. Y mi padre, que ya está con el Señor, mi padre se hizo amigo de el doctor de los ojos, y el doctor de los ojos es judío. Y mi papá siempre le hacía preguntas así. Y entonces cosas así. Y entonces ellos le decía a mi padre, no, señor Flores, que nosotros no trabajamos el tal día porque este es el día que el Señor. Y mi padre venía y con su Biblia lo confirmaba, lo buscaba y lo confirmaba. Muchas las veces nosotros en viernes a la tarde íbamos varias veces íbamos a las sinagogas judías. Y algún día les voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver el pueblo judío con nosotros? Tiene que ver mucho. Pero ese es el tema para otro día y para otro tiempo. Entonces, vamos a ver, Deuteronomios capítulo 5, verso 12 al 15. Verso 12 al 15. Capítulo 5. ¿Ok? Regresando otra vez, usando la Biblia de las Américas por este momento. Capítulo 5, verso 12. Y guardaréis el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Mas el séptimo día es día de reposo. ¿Para quién? Para el Señor tu Dios. ¿Qué estaba diciendo? El Señor dice, yo quiero ese día para mí. Ese día debe de ser dedicado a mí. Dice, y más el séptimo, versículo 14, más el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Y vuelve a mencionar, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tus siervos y tus siervas también descansen
para que también tus siervos y tus siervas descansen como tú estás descansando. Y luego les hace un recordatorio y les dice, y acuérdate que fuiste esclavos en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardéis el día de reposo. ¿Pero para qué? Para el día, para el Señor, para Él. Por eso les dice 6 días trabajarás. Y hay mucho debate, pues será el sábado, será el domingo, ¿cuál será? Ahora, ¿por qué el Señor lo puso ese día de reposo, lo puso para Él? Mire, fíjese bien, váyase a Éxodo, regresando otra vez a Éxodo, capítulo 31, a, lo puso como señal a su pueblo Israel. Mire, Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17. 31, Éxodo 31. Y acuérdese, use su Biblia. No crea que, para que no va a decir, no, nos está dando a tole con el dedo. No, se los estoy diciendo y confirmando con la Biblia. ¿Ok? Fue puesta por señal y por pacto con Israel. Fíjate lo que dice. Verso 12. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, guardarás mis días, no nomás el día, mis días, ¿qué quiere decir? Que todas las semanas va a ser días de reposo, cada día de reposo, por eso dice, guardarás mis días, ¿ok? De reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, al fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Qué era la señal de que el Dios les puso al pueblo de Israel? La señal que el Señor les puso al pueblo de Israel eran que tenían que guardar el día de reposo para Él. Dice, porque esta es una señal entre yo y ustedes, vosotros, para vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Yo soy el que los santifico a través de ese día, porque ese día me lo van a dedicar a mí. Por tanto, versículo 14, por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros, y todo el que profane memoria irreprensible, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Era una cosa capital. Tenían que morir si no guardaban el día del Señor, porque ese era el día que el Señor había escogido para él. Acuérdense que es el número 7, es el número de él. Por eso dijo, 6 días trabajarás y el séptimo lo guardarás para mí. ¿Qué hacían? Escuchaban la ley. Muchos escuchaban la ley todo el día. Y no hacían ningún trabajo. Ahora, algunos fariseos en el tiempo del Señor lo llevaron hasta un extremo. Lo llevaron hasta un extremo que el mismo Señor les dijo en Mateo 12:9, cuando le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y entonces le querían tentar. Y ¿qué el Señor les dijo? Les dijo,
¿Quién de ustedes, no teniendo una oveja que cae en el hoyo, no van y la sacan? ¿Ah? ¿Va a dejarla hasta el siguiente día ir a sacarla? No, dijo, ustedes porque teniendo una oveja, se cae al hoyo, ustedes van a ir a agarrarla, van a ir a sacarla. Entonces el Señor le dijo para que vean que yo soy el Señor, yo soy el Señor de ese día. En otras palabras, no estaba sujeto para ese día. Él era ese día, el día de reposo. Por eso el Señor es nuestro, por eso a nosotros los cristianos, el Señor es nuestro reposo. ¿Mm? El Señor es nuestro reposo para nosotros. Ahora está debatible que si es sábado o domingo. Nosotros, entre nosotros los cristianos, uh, sabemos que todos los días son del Señor. Pero les voy a mostrar por qué se cambió del sábado al domingo. Les voy a mostrar con datos y aún, como les dije, se me olvidó agarrar el link, pero está en inglés, de agarrar el link de ese sacerdote católico que retó y le dijo, yo le doy $1000 a cualquiera que me muestre con la Biblia que el domingo es el día de reposo para el Señor. Ninguno, hasta ahorita él no dice, no le ha dado a nadie dinero, porque saben que si se van con la Biblia, el día de reposo no es el domingo. ¿Ok? Vamos a continuar. Verso 15. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo, otra vez el 7, pero el séptimo día será de completo reposo, santo al Señor, y cualquiera que haga alguna obra el día de reposo morirá irreprensiblemente. Y los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrando todas sus generaciones como pacto perpetuo. Y ahí es cuando les dije que era como un pacto para ellos, un pacto perpetuo. La palabra perpetuo es eterno. Y hasta ahorita el pueblo judío ha guardado ese día. Han sido desparramados sobre toda la faz de la tierra desde la destrucción del templo de Salomón y después del templo de Herodes, que el Señor fue el que vio, que ese fue el templo que el Señor dijo que no quedará piedra sobre él que no sea derribada. Aunque fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra, el pueblo de Dios nunca ha dejado de guardar el día de reposo, estén donde estén. Sea en Estados Unidos, sea en México, sea en Colombia, sea en China, sea en Rusia, el pueblo del Señor nunca ha dejado de guardar el día de reposo. Estén donde estén. Aún cuando estaban allá en Babilonia, guardaban ese día. Por eso le digo, es una cosa absurda que el diablo ha puesto a los cristianos en contra de ese pueblo. Y no todo lo contrario, nosotros debemos de bendecir a ese pueblo. Y entre ellos está una bandera aquí detrás de mí. Y muchos me han dicho que yo estoy adorando al pueblo. No, no estoy adorando al pueblo, estoy amando a ese pueblo. Y también me instruye en el Salmo 122, verso 6, dice, orar por la paz de Jerusalén. No lo estoy adorando, estoy pidiendo por su paz, demandando al Señor que le traiga paz a ese pueblo. Por eso dice el Salmo 122, verso 6, pedid por la paz de Jerusalén. Sean, dice, prosperados los que te aman. ¿A quién? A ese pueblo. Por eso lo bonito y lo grande y lo hermoso de que Dios nos ha revelado muchas cosas. Por eso mi papá,
cuando hablaba conmigo me decía, hijo, gracias a Dios que Dios nos sacó de esa confusión terrible, tremenda que teníamos. La Babilonia que está ahorita en el mundo, que no es una Babilonia que va, no, ya está, esa Babilonia es la confusión mundial que hay. ¿Mm? Y entre ellas está el cristianismo metido en esa confusión. Que si uno debe y que muchos no deben de estar con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es un pueblo desechado. ¿Qué cosa tan absurda? ¿Qué cosa tan tonta? Puede seguir. Como dije, el Salmo 118, versículo 24 dice, este es el día que el Señor ha hecho, en él nos regocijaremos. Más bien para que leerlo como 118, ¿verdad? Dijimos Salmo 118, verso 24. Este es el día que el Señor ha hecho, nos regocijaremos y alegrémonos en él. Ahora, ¿cuál es ese día? Tal vez el salmista David estaba hablando sobre ese día. No sabemos. Pero sí sabemos que ahora, entre nosotros los cristianos, todos los días deben de ser para el Señor. ¿Ok? Ah, ahora, la iglesia primitiva comenzó con el pueblo judío. Acuérdense que los primeros 25, 30 años fue el pueblo judío. ¿Qué eran? Los que eran confirmados en ese día. Pero cuando vino la persecución que fue perpetuada por el apóstol Pablo, que antes de que él la persiguiera la iglesia, se llamaba Saulo. Ahora, él, lo que trato de decir, que la iglesia comenzó, los primeros 25, 30 años, comenzó con puros judíos, las sinagogas judías. Cuando comenzó la persecución, muchos de los apóstoles y discípulos eh, corrieron, se esparcieron por todo el mundo. Mm, Entre ellos el diácono Felipe. El diácono Felipe corrió a Samaria y allá en Samaria evangelizó a los samaritanos, que eran los samaritanos eran personas que eran mitad judíos y mitad gentiles. Gentil, la palabra gentil significa pagano. ¿Eh? No voy a decir, oh, qué buena es muy gentil. No, gentil es pagano. Entonces, cuando comenzó eso, el pueblo de Israel, digo, la iglesia primitiva era una iglesia que era puro judío. Entonces, las costumbres judías en la iglesia primitiva siempre estaban. Aun cuando siguió extendiéndose el evangelio a las naciones paganas, ¿ok? Cuando se fue um, a los países paganos, ¿ok? A los países paganos, um, muchos de ellos solamente evangelizaban a judíos. Fue cuando los gentiles comenzaron a integrarse a la iglesia del Señor, mezclándose con judíos y cristianos. Y iban los cristianos, y digo, iban los cristianos, sí, iban los cristianos con los judíos y iban y guardaban el día de reposo, iban el sábado. ¿Mm? Ahora, quiero nomás leer Éxodo 20 y
Éxodo 31 en la Biblia de la Reina Valera 1900, 1602, perdón, 1602. ¿Ok? Y de ahí les voy a dar varios datos por qué se cambió la, la adoración del sábado al domingo. Ahora, yo dejé mi trabajo, el otro trabajo, porque trabajaba los domingos a jueves. ¿Ok? De domingos a jueves. Pero la razón que lo dejé porque pues tenía que ir a la iglesia, porque las iglesias hoy en día celebran los días de culto los domingos. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy celebrando el domingo, no, yo estoy yendo a adorar al Señor ese día, pues porque ese día es el único día que se alaba a Dios. No hay iglesias, y solamente los sabadistas celebran el sábado. Los judíos lo celebran el viernes en la noche. Entonces, 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 pues por eso yo dejé mi otro trabajo, por la simple razón de eso. Acuérdate del día de reposo o el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios, y no hagáis ninguna obra, ni tus hijos, ni tu hija, y sucesivamente, como le dice aquí. Pero si usted se fija bien, nunca, nunca el Señor le dijo a Israel sino que era un testimonio. Y regresando otra vez. Capítulo 5. Y guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te mandó. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo es reposo al Señor tu Dios. Y ninguna obra harás ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo o esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, de lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. Ahora, ¿cómo sucedió que se cambió del sábado, del sábado al domingo? Aquí les va. Ah, Hechos capítulo 18. Y ustedes anoten y subrayen sus Biblias y anótenlas para que guarden de estas notas. Yo recuerdo de la primera vez, yo recuerdo de la primera vez que empecé a subrayar y anotar mi Biblia. Un hermano en México se asustó. Ay, hermano, ¿qué está haciendo? Ahora con más razón tengo yo digo, más razón tengo para subrayar y anotar en mi Biblia, porque pues ya hay cosas que se me olvidan. Pero como decía mi papá, pero de comer no se me olvida. Verso 18, Hechos capítulo 18, verso 1 al 2. Pasadas estas cosas, Pablo
partió a Atenas y vino a Corinto, y hallando un judío llamado Aquila, natural de Punto, así que hacía poco que había venido de Italia, y, y Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y vino a ellos. ¿Por qué? Porque el emperador romano, que ese era entonces Claudio, sacó a todos los judíos para que no hubiera nadie que estuviera celebrando ese día. Ahora, el emperador Constantino en el año 325 del Señor, después del Señor, 300 años, 321, perdón, 321, fue el primer emperador que instituyó que se celebrara el, que se celebrara el día domingo por el contrarrestar el sábado. Ya lo leímos por qué. Ya lo leímos porque ese hombre expulsó a todos los judíos para que no se celebrara durante el día de reposo. Ahora, la Iglesia Católica que gobernó arriba de 1000 años, ella metió su cuchara en todo. Aún cambió y, fíjese bien, cambió y instituyó. Lamentablemente que el video que vi de ese sacerdote católico que le estaba diciendo que él le daba $1000 a cualquier que dijera que el domingo es el día de reposo, o el día de Shabbat, o el día sábado, o el día de reposo, que le mostraran con la Biblia que el domingo era el día de reposo. Y dijo, no me lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna base bíblica para decir que el domingo es el día de reposo para el Señor. ¿Por qué? El emperador Constantino en el año 325 fue el primero que hizo el domingo como observación para que todos los negocios negociaran, fíjese bien, en el día sábado para sí, porque la mayoría de los negocios, fíjese bien, los días de negocio de los judíos eran los domingos, porque acuérdense que la semana de los judíos comienza el domingo. Y así pues muchos no iban ni compraban en el domingo, porque era el día que la iglesia instituyó, o el emperador Constantino instituyó para que nadie trabajara y que nomás fuera en la iglesia y nada. Fíjese bien. Mire lo chistoso de que la palabra domingo en el latín, y un amigo, un hombre me dijo, si quieres aprender varios idiomas, aprende latín. No le hice caso, no lo estudié. Pero la palabra domingo viene de la palabra domingus, que significa sol o el Señor Sol o Dios Sol. Eso es lo que significa domingo. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían ¿qué hacían? Pues adoraban al Dios Sol. ¿Para qué? Para contrarrestar a los judíos que estaban en Roma, cuando ya lo leímos. Ahora se celebraba en domingo. Y usted sabe bien que el domingo es el día, vea un calendario, el domingo es el primer día de la semana. No es el sábado. El sábado es el séptimo día de la semana, el día de que se debe de hacer reposo. Entonces la palabra domingos significa sol o el Señor Sol o el Dios Sol. Y acuérdense que la Iglesia Católica fue la que instituyó todas esas tradiciones paganas, incluyendo hasta aún la adoración, que el día que se debe de adorar al Señor. Ahora usted me puede decir, hermano Flores,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar ese día? Oiga, hermano, pues para cambiar todo el mundo a ese día es algo, es algo imposible para, para nosotros. Si ya ve el judío que lo celebra el sábado, está teniendo problemas en diferentes países para poder sobrevivir. De esa manera, imagínese. Ahora, para Dios no es nada imposible, como dice Lucas 1, 20. Lo que para el hombre es imposible. Lucas 1. Lucas 1. Lo que para el hombre es, para Dios es posible. ¿Mm? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Eh? Bien tremendo es esto. Entonces, para Dios no es imposible. ¿Eh? Ahora, que nosotros, la iglesia del Señor, podemos tener nuestro día para adorar a Dios. Claro que sí, podemos seguir el ejemplo de los judíos. Pero también a la misma vez, acuérdense que nosotros no estamos sujetos a lo que es la ley de Moisés. ¿Okay? El único mandamiento que los apóstoles le dieron al apóstol Pablo y a Bernabé y a todos que fueron a las misiones en, en Hechos 15, que les dijo que nosotros nomás nos abstengáramos de sangre, de cosas como las de estas cosas que se comen que todavía tienen, que están medias, por eso es contra la ley del Señor comer algo que está mitad cocinado, como los que comen la carne medium rare, que todavía se le ve lo rojito de la carne. No, se debe de hacer well done, bien hecha, porque la carne tiene bacterias. Y dice, y todas las cosas que fueron sacrificadas a ídolos y de fornicaciones. Eso es todo lo que... y déjeme mejor ir a ese verso para no cometer un... Base a Hechos capítulo 15. Ya con esto voy a cerrar. Hechos capítulo 15, verso 28. Verso 28, verso 27 al 29. Por tanto, hemos enviado a Judas y así las quien también os informan las mismas cosas verdaderamente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de los estragos de la fornicación, y que guardáis tales cosas, bien haréis pasarlo bien. Entonces el Señor, lo único que los apóstoles le dijeron a los que fueron enviados,
como a estos, a Judas, a Silas y a Pablo y a Bernabé, les dijeron, miren, nomás díganle a los hermanos gentiles que no deben de guardar la ley, nomás lo que tienen que hacer es que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de los estrágulos de lo estrangulado, ¿ok? La cosa que debe de ser degollada para que toda la sangre salga, y de fornicación. Si guardáis tales cosas, bien haréis pasarlo bien. Allí los discípulos, los apóstoles, nunca le dijeron a la iglesia que guardaran el Shabbat o el día de reposo o el séptimo día. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, les dio una regañada porque muchos judíos se trataron de infiltrar, tratando de imponerles la ley del Señor, o la ley de Moisés, perdón, o la ley de Moisés. Y el Señor, y el mismo Pablo, el apóstol Pablo les dice, ¿cómo puedo creer? ¿Quién los embarazó con tal tontería? Para que diera esa falsa doctrina, de doctrinarse con esa falsa doctrina. Y estaban muchos judíos infiltrándose. Y el mismo apóstol Pablo le dice a los Gálatas, cuando fui, dijo, y muchos falsos hermanos se infiltraron, tratando de quitarnos nuestra libertad que el Señor nos ha dado, componiéndonos o tratándonos de guardar tales cosas como la circuncisión. Y muchos cristianos gentiles estaban recibiendo la circuncisión porque muchos judíos que se habían vuelto al cristianismo les estaban tratando de imponer la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es el día de reposo? Para los judíos es el día sábado. Para los sabadistas también. Para nosotros los cristianos, pues, es el día que el Señor nosotros hemos escogido para adorar a Dios. Ahora, ¿puede uno comenzar una iglesia y poner el día para adorar a Dios el sábado? Claro que sí. Pero imagínense todo el cambio que tenemos que hacer para que los hermanos se impongan a, a guardar ese día para que no se trabaje. Si todas las mayorías de los hermanos trabajan hasta los sábados, incluyendo yo. Cuando se me pide trabajar los sábados. Ahora imagínense, yo hago una obra y comienzo una iglesia y comienzo a trabajar, comienzo a usar el sábado como el día de adoración a Dios y me toca trabajar el día sábado. ¿Sabía lo que sabe lo que estoy haciendo? De salir del trabajo, venir a vestirme y luego del trabajo ir a hacer el culto. Será difícil, pero no imposible. Pero nosotros ya entendemos que nuestro día no es un tal día. Nuestro día de reposo es el Señor. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso es lo que yo quiero. No, no le estoy diciendo que guarde el sábado, que guarde el domingo. No, lo que yo le estoy diciendo que mejor aguárdese de la fornicación, de lo sacrificado a los diablos. ¿Mm? Y fornicar en lo que es lo espiritual. De andar quitándole cosas aquí y allá de la Biblia. Adulterar la palabra de Dios. Porque muchos se fijan en el adulterio físico, pero nunca se fijan en el adulterio de adulterar la palabra de Dios, con quitándole y poniéndole tontería y media. Que el cual el apóstol Pedro le dice a los hermanos, y les dice, el cual muchos han torcido las escrituras para su propia perdición. Y entre ellos, vuelvo a decir, y siempre lo seguiré diciendo, todos los mentados de la prosperidad, de la iglesia de la prosperidad. Que si usted no tiene
usted no está con el Señor porque no está prosperado. ¿Y quién le dijo eso? En ningún momento el Señor nos prometió prosperidad. Todo lo contrario, nos dijo que en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo te van a vituperar. Ahí nos salió hace unos cuantos días, salió un video de un hermano que llevaba una bocina en su espalda, como un tipo de mochila, y tenía hablando, predicando la palabra de Dios. Un hombre salió con un látigo y le estaba dando golpes al hermano. Y todavía le decía al hermano, dale, hijo del diablo, dale, y todavía le daba. Y dale. Digo, para que al cabo, si tú te mueres, el día del juicio, allá te vas a ver. Pero si te arrepientes, Dios te va a perdonar de lo que me estás hecho. Pero si no te arrepientes y te mueres, allá te vas a enjuiciar tú solo. Dije que iba a ser corto, pero pues ya ve, hermanos. Pero, acuérdese, hay muchos que andan allí adulterando la palabra de Dios. Entre ellos van los mentados esos. Pare de sufrir. Uno de ellos también. ¿Pare de sufrir de qué? No, el sufrimiento de que pasamos aquí en la tierra es temporal. Pero el sufrimiento eterno, ese va a ser eterno. Y no anda adorando a San Martín de Porres o a las... No, porque esos son demonios. San Martín de Porres y el Sagrado Corazón y todas esas imágenes que tienen. No sabe que tiene un demonio dentro de su casa. Y el día que se muere ese demonio se lo va a llevar al infierno. El Sagrado Corazón y el San Martín de Porres y Santa Quien y Santa María y todos andan todos santificados, pero más diablos que nada. Dios les bendiga, hermanos. Denle like y suscríbanse a mi canal y compártenlo. ¿Ok? Dios les bendiga. Les habló el hermano Agapito Flores Rivera, pastor aquí, y también pastores de una obra en Chile. Dios les bendiga.